bienvenidos como siempre a vuestro canal de fútbol favorito En la piel del míster. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos de fin de semana, aquí apurando ya las últimas horas del fin de semana, a ver qué tal ha ido la jornada y está en juego, no sé si habrá terminado ya el Manchester City-Liverpool, que iba 1-1, no sé cómo habrá terminado y nada, pues aquí preparado para empezar otro vídeo. Bueno, pues hoy vamos a hablar del gran delantero uruguayo, de Luis Suárez. Es una petición de Pedro, que es un ferviente seguidor del uruguayo, así como yo. Yo, Pedro, para mí, sinceramente, yo creo que es uno de los, o si no es el más, sigue está entre los dos mejores delanteros de los últimos, quitando a Cristiano y Messi, que esos son extraterrestres de otro planeta, pero sí que Luis Suárez como goleador puro, como nueve, para mí ha sido el mejor de los últimos 8 años. Desde luego, y los números además lo avalan. Si contamos su llegada desde que llega a Europa al Groningen, Ajax, Liverpool, luego ya una etapa que seguramente ya conocerá más con mayor profundidad la gente de su etapa de Barcelona y ahora en el Atlético de Madrid que sigue marcando. Ayer de hecho volvió a marcar contra el Cádiz. Ha sido una constante en su carrera. La buena media de goles y las cifras goleadoras y en donde ha ido, salvo aquí en España, con lo que tú dices, de Messi como enemigo, entre comillas, para quitarle goles, por así decirlo, pero tanto en Inglaterra como en Holanda fue Pichichi, o sea que, y unas cifras muy altas, bota de oro, en fin, unos números espectaculares, desde luego. Bueno, ahora os contaremos, ya sabéis, la historia de Luis Suárez en su etapa casi pues, de Liverpool hasta el día de hoy, en España, Barcelona y Atlético de Madrid. Pero os contaremos una anécdota, Pedro, y es que me pasó hace ya. Era cuando estaba en Nacional y se empezaba a hablar de él, una persona de fútbol, de Salto, que es un departamento de Uruguay, donde son Cavani y Luis Suárez, me llamó y me dijo que había un delantero muy interesante en Nacional y que, bueno, que intentar intermediar para ver si lo podemos colocar aquí en España. Bueno, así lo hizo, me envió un vídeo, hoy no es como hoy en día que te envía un enlace de YouTube, enseguida lo ves, o con la cantidad de programas, aquello fue difícil porque me enviaba DVDs, no eran de muy buena calidad y tampoco era muy fácil distinguir al jugador. Entonces, bueno, hice un primer visionado, el primer visionado no me gustó, me recordaba mucho al Turu Flores, me recordaba al Turco Asad de Vélez, jugadores con la cadera muy ancha, con muslos muy anchos, culón, y yo tenía dudas, con lo cual, que la primera vez, sinceramente, no le presté mucha atención. Me insistió, dale un visionado, por favor, míralo, que la va a romper. Bueno, al final del tercer visionado, mentira, del tercer o cuarto visionado, ya lo vi al jugador y lo que vi en él fue una determinación bestial. O sea, lo que tiene Luis Suárez es determinación. Y hablé con un equipo de primera división, yo, aquí estoy ya prescrito, no vamos a dar nombres, no vamos a meter a nadie en ningún compromiso, pero sí que el uruguayo pudo haber venido mucho antes a España porque hablé con un equipo de primera división y esa persona me dijo que no le interesaba, que no le veían recorrido, no le veían futuro. Las mismas dudas que yo tenía iniciales sobre él, sobre su constitución física, ellos tenían dudas y bueno, yo estaba convencido porque vi al jugador que realmente tenía ese potencial para ser esa gran estrella. Incluso lo llegué a comparar con Raúl en el sentido de decir que no es un jugador rápido, no es un jugador técnicamente brillante, no es un jugador que tenga una fuerza excesiva, pero sí que todo lo que toca lo convierte en gol. Y al final, bueno, pues ese equipo español no lo quiso fichar y imagino que ahora estará arrepentido en ese fabuloso y estupendo mundo de los directores deportivos que cuando hablan muchos No, sentencian. o no, o simplemente pues eso, se quedó ahí y como las muchas cosas y los muchos informes que se pierden en los cajones, ¿no? Y ahí quedó la cosa. Sí que es verdad que es un jugador con una constitución muy determinada que yo creo que en el momento en el que llega a Europa él se estiliza también un poquito y a pesar de que tiene esa tendencia a ser un jugador muy poderoso, en cuanto a su trabajo también de la parte de cintura para abajo, por así decirlo, porque sabe cuerpear y sabe girar rápido y tal. Entonces, pues bueno, esa constitución sí que puede generar cierto encasillamiento en un tipo de delantero que busque solo el trabajo de cuerpo a cuerpo y tal.
pero ha ido evolucionando también desde que llegó a Europa, es que llegó muy joven, con 19 años al Groningen, y se hizo un jugador también que en su mayor cúspide física sí que era un jugador que no solo era de pocos metros, sino que caía muy bien a ambas bandas, sobre todo a banda derecha, en fin. Diversificó un poco su juego y ahora a lo mejor está volviendo otra vez a ser un poco lo que en sus inicios tenía un poco más en dominio, que es un poco más el juego de estar cerca del área, de cuerpear y tal, pero se diversificó un poco su faceta desde que llegó a Europa y yo creo que se estilizó, a lo mejor cuidó más a la alimentación, en fin, no sé eso cómo pudo influir. Pues si os parece, os vamos a dejar el gol que marcó contra el Paysandú, que es el primer gol que marca Luis Suárez como profesional. Aquí os lo dejamos. Apenas acaba de salir al terreno de juego, hace una chilena y al final el rechace es el que acaba marcando gol. A partir de ahí, Luis Suárez, Pedro, en juveniles no tuvo una buena trayectoria. Es una especie como David Villa. Creo que David Villa lo he dicho muchas veces. Había otro jugador que se llamaba Guerra, que se hablaba mucho más de él que de David Villa. Y Luis Suárez le pasaba lo mismo. En categoría juvenil, insisto, había muchas dudas sobre él. Y hasta que no llega al primer equipo de Nacional, no es cuando empieza a marcar goles, es cuando empieza a ser determinante y ya es cuando da el salto al Groningen, a Europa. Pero antes queremos hablar del Mundial Sub-20 2007 en Canadá, Eso es. donde Uruguay tenía un buen equipo. Tenía a Martín Cáceres en defensa, tenía a Cavani y a Luis Suárez como delanteros. Aquí os dejamos también los goles, el gol que marcó Luis Suárez contra España en el 2-2. Un Mundial 2007 que lo acaba ganando Argentina, la Argentina de Romero, de Facio, de Gabriel Mercado, de Ever Banega, del Kun Agüero, de Piatti, que muchos jugadores han acabado jugando en el Sevilla. Di María también estaba ahí, aunque no jugó la final. Pues en ese partido Uruguay 2, España 2, España que tenía Piqué, Adrián, Diego Capel, Antonio Adán, estaba de portero, Esteban Granero. Pues ese empate es España 2, Uruguay 2. Tenéis aquí el gol que marca Luis Suárez. Y a partir de ahí, Pedro, ya da el salto a Europa. Groningen está una temporada y luego ya ficha por el Ajax de Ámsterdam. Sí, ahí empieza también su etapa ya de explosión en Europa. Al Groningen llega con 19 años y llega muy jovencito, por lo que tú dices también, por la explosión enseguida que tiene también en Nacional, que enseguida empieza a marcar goles. Y es un traspaso del Nacional a Groningen de precio bastante asequible, por así decirlo, unas cifras muy bajas, para lo que luego ha ido generando él, y luego del Groningen está una temporada y ya pasa al Ajax. Y para reforzar un poco el argumento de cómo es él a nivel mental y cómo es su determinación y su carácter, con 22 años ya es capitán del Ajax y es un mito dentro del club. Él está allí 3-4 temporadas y tiene los números goleadores que tuvieron ya estrellas del Ajax de toda la vida, como Cruyff, como Van Basten, como Bergkamp, es decir, marca más de 100 goles en el Ajax, marca 33 goles en una temporada, es nombrado el mejor jugador de la Eredivisie, de los Países Bajos, gana una liga, gana una copa holandesa, es decir, se convierte en esa franja de los primeros años de la década del 2010 hasta, perdón, de la parte final de la década hasta el 2010, se convierte en un jugador referencia en el Ajax, con unos números, pues eso, que le hacen optar en esa época por el tema de los coeficientes, cambia un poco la historia, pero números de bota de oro. En el Groningen, tengo que darte estoy mirando las alineaciones antiguas del Groningen. Ahí jugó con Stefano Seedorf, primo de Clarence Seedorf, uno de los muchos primos que tenía. Y bueno, había que decirlo, Stefano Seedorf no tenía pinta de jugar por ningún lado. Y coincidió con Luis Suárez en el Groningen. Sí, bueno, pero coincidiría poco, ya te digo, estuvo ahí un año, pero por cierto, hablando de Seedorf, un jugador que la carrera que tiene se merece también un vídeo en exclusiva suyo, es que es tremendo, a mí me encantaba, era un jugador, para mí ese mediocampo redondo, Clarence Seedorf,
había ahí mucho nivel, ¿eh? Había ahí mucho nivel en el Madrid en aquella época. Era un jugador impresionante, Pues impresionante. Para mí, cuando Sergio quieras, Gerard. preparamos un especial de Pero Karen Sedorf, porque da para mucho. luego llegó punterita Karen B y sí, pero era un mediocampo muy interesante. Sí, y bueno, pues todos estos números que estamos comentando de su gran trabajo y juego en el Ajax, pues lo que le hace es dar otro nuevo salto de calidad y ficha por el Liverpool y ficha por 26 millones de euros. Ya son traspasos un poquito más más de lo que es el mercado actual y aparte venía con unos números, los que hemos hablado anteriormente, ¿no? Unos números espectaculares en el Ajax y ficha por el Liverpool. Y en los años que está allí, pues igual, él sigue aumentando su potencial, él sigue aumentando, teniendo en cuenta que es la Premier, sigue mejorando su nivel, aumentando sus cifras goleadoras. Él, una temporada es Pichichi de la liga. Hay una temporada en la que él marca 30 goles no, 30, a ver, lo voy a decir que lo tengo aquí apuntado, lo estoy diciendo mal. 31 goles en 30 partidos y es Pichichi y es el año en el que el Liverpool de Brendan Rodgers está a punto de ganar la liga, la pierde en las últimas jornadas frente al Manchester City con aquel resbalón tan desgraciado de Gerrard. Si no recordé la jugada, un balón que está de último Gerrard, lo pisa, se cae, se lo roban y ese partido lo pierde el Liverpool y por ese partido pues al final pierde la Premier, que llevaba desde el año 90 hasta que ahora la ha ganado con Jurgen Klopp sin ganarla. Entonces, bueno, independientemente de más cosas que contaremos ahora, los datos son de un jugador en ese sentido pues de nivel top en cuanto a delanteros, de los top 5 mejores de Europa en esos años, con bota de oro compartida con Cristiano además.